Bien, este ejercicio pues a algunos les puede parecer difícil, pero no es tan difícil. Nada más hay que recordar que la función restricción es aquella función que va a mantener la misma regla de correspondencia, ¿sí? Solo que vamos a delimitar el dominio. Ujú. O sea, en lugar de considerar todo el dominio, le vamos a poner un subconjunto del dominio, ¿sale? Mm, sí, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una función, ¿no? Tú tienes la función f de x y su regla de correspondencia es uno entre x, pues no dices que sus dominios sean todos los reales, porque el cero no está bien definido ahí, ¿no? O sea, no puede haber una x cuya pareja sea uno entre x, ¿no? Porque sería cero, ¿no? O sea, más bien no podría el x ser todos cualquier real. Pues si fuera el cero, sería un problema. Recuerda que esto de aquí es solo una notación, es un dibujo nada más, ¿sí? Esto de aquí quiere decir x es 1,x. Sí, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que su pareja es el 1,x. Es simplemente un dibujo. Te está diciendo que estas de aquí son las parejas de tu dominio, de cada x de tu dominio. Te está dando la forma. Sí, por eso le llamamos regla de correspondencia. Te está diciendo de quién es la forma, pero no tiene nada de mágico, ¿no? Eso no significa que sí esté aquí definido todo lo que yo quiera. No, o sea, el cero no está allí. Entonces voy a restringir mi dominio, ¿sí? Y voy a dar un subconjunto de los reales, tal que esto esté bien definido. ¿Qué subconjunto de los reales doy? Voy a dar a los reales menos el cero. Y va a dar a los reales. Esto es un subconjunto de los reales. Por supuesto que sí. Todos los elementos de aquí están en los reales. Aunque le falte el cero, ¿no? Eso es que sea subconjunto, ¿lo recuerdas? Por definición. Pues estas no van a ser la excepción, simplemente hay que saber si son iguales, porque si son iguales, y en caso de no ser iguales, vamos a restringirlas para que veas que tienen la misma regla de asignación, o sea, van a ir a dar al mismo lado siempre, tienen el mismo camino que le llaman. Entonces vamos con el inciso uno. En el inciso uno te dan una función f y una función g. Lo primero es reconocer los dominios. ¿Sí? El dominio de aquí, pues pueden ser todos los reales si quieres, ¿no? Entonces que f sea el dominio de todos los reales. Sin ningún problema podemos hacer eso. Entonces podemos decir, bueno, f va de los reales en los reales. O también puedes decir, ¿no? Basándote en el enunciado que a sea igual a los reales. Vamos a escribir simplemente que f va de los reales en los reales, ¿no? Otra manera de escribir la regla de correspondencia es así. Puedes escribirla así también. Vamos a ponerla así. F de x es 2 para toda x en los reales. Esa es mi regla de correspondencia. ¿Y qué más? G, ¿de qué lugar a qué lugar tiene que ir? Tú puedes decir, oye, pero es que x entre x me da 1. Entonces, pues eso también es igual a 2 porque x entre x me da 1. No. En matemáticas hay que tener mucho cuidado con esas expresiones. Tú no puedes decir que x entre x es 1. No es cierto eso. Así te lo digo. Parece raro, pero no es cierto. ¿Sí? Si yo escribo sea n, bueno, sea r, un real. R entre R es igual a 1. No. Esto solo si R es distinto de cero. Si R no es distinto de cero, esta expresión no tiene sentido. ¿Sí? Va a tener aquí pues una especie de anomalía, ¿no? Va a tener ahí un punto en el que ya no está bien definido eso. ¿Sí? Porque aquí está diciendo que R es cualquiera, ¿no? O sea, ¿a poco para toda R en los reales esto es 1? Hay cosas que de ahí que ni siquiera están bien definidas, ¿no? Entonces R tiene que ser distinto de cero. ¿Será el caso diferente para acá? Fíjate.
Tú podrás decir, sí, 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 pero es que no estamos diciendo que todos. Pues es que si tú le das el dominio de todos los reales, sí estarías diciendo que todos, incluyendo el cero. Estás diciendo que al cero lo vas a mandar al 2. Pero aquí cero entre cero, pues no te da eso, ¿no? Ese sería un problema, ¿no? Porque ya el cero ya no te cumpliría esto. O sea, porque no está bien definido, ¿no? Tú puedes decir, ah, pero es que desde antes lo puedo simplificar. No, es que no es un número esto. Esto no es un número. Es un dibujo. Te está diciendo de qué forma tienen que ser las parejas. Te está diciendo de qué forma las tienes que considerar. No te está diciendo nada más. Esto no es un número que tú lo manipules así tan a la ligera. Sé que en la prepa se hace así, que uno lo a veces hacía modificaciones desde antes, pero aún así ahí también te decían que no, que tienes que ver qué restricciones tiene. Entonces aquí tienes que tener cuidado porque no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Entonces yo puedo estar mandando funciones acá de esta manera y lo que yo estoy diciendo es que todos los elementos de mi dominio los voy a mandar a una pareja de esta forma, ¿sí? Que al simplificarlo para uno dado, adecuado, me pueda dar dos, es otra cosa, pero si yo aquí le doy un valor que no está bien definido, va a ser un problema, ¿sí? Si tú aquí le das el valor de cero, su pareja tendría que ser de la forma cero entre cero, y eso no está bien definido. Entonces tienes que tener cuidado aquí. Así que para evitar esos casos vamos a considerar a G restringida. Ujú. Le voy a poner G', por ejemplo. Pero pues G' es G con la restricción en B, ¿no? Ahorita decimos quién es B. Pues puede ser B que vaya a los reales, ¿no? Y B pues va a ser, por supuesto, los reales menos el cero. Porque el cero es el que no está bien definido. Puedes escribirlo así, ¿no? G', que es la restricción, pues son los reales menos el cero a los reales. La notación prima no es notación formal. Si lo ocupas en un examen o tarea, más vale que digas que estás diciendo que G' es una función restricción, ¿sí? Porque si no puedes tener problemas según qué curso. Entonces, ten cuidado, ¿no? Cómo lo vas a escribir. Ujú. Entonces aquí yo estoy dando una restricción de G, ¿sí? Tal que G' de esta de acá, ¿sí? Me G' de cada X que esté aquí, voy a respetar la misma regla. O sea que yo podría decir bien esto, ¿no? Para las X que están en R menos el cero. Eso es porque es la restricción, es la definición de esa restricción, pero voy a poner simplemente pues esta regla, ¿no? Entonces esto ya me está diciendo que esto es para toda X en los reales, pues con X distinto de cero, ¿no? ¿Te das cuenta de lo bonito de esta notación? Estoy diciendo el singulete del cero, o sea que si X, no, si X estuviera en el singulete del cero, significa que X es igual a cero, porque el singulete del cero solo tiene el cero. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Entonces ahí está. ¿Esas funciones van a ser iguales? Claro que sí. Solo que tendríamos que limitar ambos dominios, ¿no? Para que tengan mismo dominio y que tengan además del mismo rango, van a tener también la misma regla de correspondencia, porque te va a mandar al mismo número. Entonces, si tú restringes a f, ¿sí? Si consideras a f' como los reales y le mochas el cero, pues ya podrías decir que g' y f' son, son la misma función, ¿no? Porque pues podrías probarlo, ¿no? Te agarrarías un x cualquiera y verías que f' es igual a g' de x. Recuerda, f' es una restricción. F' es igual a g' de x, porque x entre x más 1, bueno, más bien 2, ¿no? Este sería 2. Y g' entre x más 1. Ahora sí, como x es distinto de 0, este sí que es 1, porque ese es distinto de 0. Entonces, este sí te va a dar. ¿Sale? ¿Qué otra cosa podrías hacer para que también tener dos funciones iguales?
Bueno, eso ya está de más, ¿no? Pero si quieres, ¿no? Si quieres, a g' de esta restricción, le podrías pegar el cero, ¿no? Y podrías hacer una función por partes. Ahorita hago bien la solución, ¿no? Como se espera que se haga en una tarea. Pero pues también podrías hacer esto, ¿no? Podrías definir una nueva función g'(x) tal que si x es igual a cero, o sea, este punto singular que hace que causa problemas, pues lo voy a mandar al 2. Y en cualquier otro caso lo mando a este, ¿no? Si x es distinto de cero. Entonces podrías ahí también como que pegarle algo, pero ya no sería una restricción, ¿no? Bueno, el caso. Entonces puedes poner consideramos f' que va de r menos el 0 a los reales, tal que f' de x es igual a 2. ¿Sale? O sea, esa sería mi función restricción, que la puedo poner con la notación, ¿no? F restringida B, ¿no? Y perdón, F restringida A y mi A serían los reales menos el 0. Sí, para que tengan mismo dominio. Entonces ya mis dos funciones tienen el mismo dominio. Y yo puedo decir sea x en los reales y voy a verificar que f de x y g de x sean la misma cosa. Entonces voy a desarrollar desde g de x, por ejemplo, ¿no? Me gusta más desarrollar desde g de x. G de x es x entre x más 1. Pero esto es igual a 2 porque x entre x es igual a 1, pues x es distinta de 0, ¿no? Y esto es igual a f de x por la definición. Eso significa que a x le estoy asignando la misma pareja. O sea, tienen el mismo caminito. X tiene la misma pareja, g de x y f de x. Entonces, como su dominio es lo mismo, eso lo tienes que escribir, ¿eh? Su dominio es el mismo y f de x es igual a g de x, entonces ya puedo afirmar que f' es igual a g'. Ya no pongo la de x, ¿no? El paréntesis x, porque eso simplemente es la pareja. La función es f' y la otra función es g'. Entonces ya puedo concluir esto, ¿vale? Vamos a intentar hacer los siguientes incisos. Yo creo que los voy a hacer en el siguiente video. En el siguiente video vemos el inciso 2.